Directo a Residencia de Olivos, conferencia de prensa del jefe de gabinete, Marcos Peña. Hoy 3 miembros del gabinete que van a ser candidatos en las próximas elecciones. Se definió en el cierre de lista este fin de semana. Y queríamos anunciarles que los 3, por decisión propia y por decisión también del presidente y todo el equipo, van a renunciar a sus cargos el día 14 de julio, que es la fecha que comienza la campaña electoral. Creemos que es importante para dejar clara también la actitud que queremos tomar frente a estas elecciones y la diferencia en este contexto donde en el pasado y en el presente se sigue viendo el tema de las candidaturas testimoniales y el uso del Estado para poder hacer campañas electorales. Queremos dejar claro nuestro compromiso con el espíritu republicano que marca Cambiemos, y en ese sentido los 3 van a dejar sus cargos el 14 de julio. Ese era el principal mensaje. Lo que tiene que ver con reemplazantes u otros cambios lo comunicaremos más adelante, más cerca de la fecha, con lo cual hoy no va a haber noticias sobre ese punto, pero sí queríamos poder adelantar esta noticia. Abrimos a preguntas, el que quiera. Muchas gracias. Pablo Gagliano de Radio Continental. Más allá de los cambios, supongo que los nombres se darán a conocer en el momento oportuno. Yo le quería consultar con respecto a lo del salario mínimo, que en el día de ayer se discutió en el Ministerio de Trabajo. Hay enojo de parte de bastantes sindicatos por el tema de los 10.000 pesos, que no llega a los 15.000 de la canasta básica. Quería saber por qué el gobierno llegó a este laudo y si tienen en cuenta que esto puede empujar verdaderamente a una protesta o un paro. Gracias. Muchas gracias. Ayer, efectivamente, en el contexto del Consejo del Salario, el gobierno terminó tirando esta propuesta sobre la mesa y finalmente se laudó porque no se llegó al acuerdo. Consideramos que es una propuesta posible y positiva en este contexto, que obviamente siempre hay restricciones y hay restricciones de muchos tipos, pero que combinado con el esfuerzo de la reducción de la inflación, combinado también con los otros programas sociales que existen y que refuerzan y acercan el monto a esos 15.000 pesos de la canasta básica, que también no es la misma en todos los lugares. Creemos que efectivamente, obviamente siempre los sindicatos, los movimientos sociales y todos pueden tener su derecho a expresar sus diferencias, pero que fue tomado en el contexto adecuado y de la forma adecuada. Ministros, buen día. Fernando Fraquelli, de la Televisión Pública. Consultarle respecto a los cambios en el Gabinete Nacional, si la reestructuración que se está pensando es reducir la cantidad de ministerios, de secretarías o de subsecretarías en el organigrama de ministerios que tiene hoy el Poder Ejecutivo. No hay una definición en ese sentido y sí podemos desmentir, como lo hemos dicho ya en otros momentos. Había rumores sobre si el plan Belgrano, que encabeza en este momento José Cano, iba a dejar de tener rango de ministerio. Eso no va a ocurrir, tampoco con el Ministerio de Ambiente, tampoco con el Ministerio de Agroindustria o el Ministerio de Ciencia y Técnica, creo que fueron los que surgieron como rumores. Podemos ratificar que esos van a seguir siendo ministerios y que obviamente la búsqueda de seguir mejorando el funcionamiento del Estado, se pueden siempre pensar modificaciones, pero que esas está claro que no. Tampoco el Ministerio de Finanzas, que había también un rumor, tampoco consideramos eso una posibilidad hoy. Sí, aquí Alejandro Gomel, de Radio del Plata. Consultarle por el bono a 100 años, que fue criticado por distintos sectores, también en el ámbito internacional, y hasta, un fiscal imputó al ministro Caputo. ¿Trató tal vez de un nuevo error del gobierno? Primero, que creo que es interesante lo que usted dice sobre el tema internacional. Claramente el contexto internacional fue extremadamente favorable a lo que ocurrió y en todo caso la discusión, el propio Financial Times escribió editoriales sobre el tema expresando la sorpresa positiva, no la sorpresa negativa. La sorpresa positiva que un país que hace un año estaba en default y que hace 2 años tan solo conseguía préstamos de Venezuela, 15% de tasa, una tasa usurera que pagaba el gobierno kirchnerista, hoy esté pudiendo generar financiamiento a largo plazo que reduce enormemente la vulnerabilidad de la deuda argentina, reduce la exposición a lo que estamos viviendo hoy, que 3 de cada 4 dólares que pagamos de deuda externa es para pagar deudas viejas. Y eso es porque justamente se generaron una vulnerabilidad en la falta de credibilidad de la Argentina. Y lo más importante de esto, por lo cual ratificamos que es muy importante este plan financiero,
porque genera las condiciones para la verdadera revolución del crédito hipotecario que estamos viendo hoy. La posibilidad de que haya crédito a largo plazo, barato, permite que los argentinos puedan acceder a préstamos a 30 años para comprar sus casas, que las pymes puedan acceder a financiamiento a mediano plazo, que la Argentina pueda empezar a proyectar un contexto de financiamiento como lo tienen otros países. Y todo eso en un bajísimo nivel de riesgo, por la vulnerabilidad es muy baja, por la deuda sobre productos es muy bajo en la Argentina. Así que ratificamos el excelente trabajo que ha hecho el ministro Caputo en esta tarea y la buena noticia que es para la Argentina que estemos pudiendo financiarnos a largo plazo a tasas bajas. Ministro Ignacio Ortelli del diario Clarín, le quería consultar, en base a lo que usted acaba de decir respecto a las candidaturas testimoniales, si teniendo en cuenta que hay varios funcionarios que se postulan a cargos menores o cargos provinciales o cargos, por ejemplo, concejales, van a tomar la misma actitud o van a dejar en todo caso que continúen en sus cargos y luego los van a obligar a asumir, o qué postura va a tomar el gobierno respecto a eso. Lo primero es dejar bien claro en eso que no creemos en las candidaturas testimoniales, las rechazamos, consideramos que son una estafa a los votantes y vemos con enorme preocupación que el kirchnerismo vuelva a esas prácticas en la provincia de Buenos Aires. Centralmente la preocupación por lo que implica de degradación para el sistema político y para el sistema electoral. Destruye la confianza si las candidaturas se usan simplemente para fines electorales y no para representar a la sociedad. Distinto es el caso de los funcionarios que pueden ser candidatos y que se verá si ganan o no ganan la elección, si son o no son electos. Lo que sí creemos es que los funcionarios que sean candidatos van a tener que asumir sus cargos, eso está claro. Creemos que eso es un compromiso que consideramos central a todo lo que es la identidad de Cambiemos. Ministro, buen día. Federico Mayol de Infobae. Quería preguntarle cómo van a hacer desde el gobierno para cumplir con la ley que estipula que la campaña debe empezar un mes antes de las PASO. Y en ese sentido, consultarle si usted cree o considera que la recorrida ayer de la gobernadora por Quilmes con 2 candidatos no incumplió la ley. Gracias. Gracias. Definitivamente vamos a cumplir que la campaña empiece el 14 de julio. No solo eso, sino que además, como gobierno, vemos con preocupación también la necesidad de discutir sobre el rol de las PASO en nuestro sistema electoral. Claramente estamos viendo frente a esto que este experimento único en el planeta que la Argentina se ha impuesto tiene enormes problemas y extiende mucho más la discusión electoral. Ahora, las recorridas, las caminatas, los timbreos, ustedes son testigos, lo hemos hecho todos los días, todo el tiempo, permanentemente, como una forma de gobernar, como una forma de hacer política, como una convicción democrática del rol de todos nosotros, independientemente del cargo, en la cercanía y en estando en la calle. Con lo cual, eso no lo consideramos un acto de campaña, sino consideramos una forma de gobernar. Buen día, Federico Tártara, aquí, Diario IR 92 de La Plata. Primero, preguntarle acerca de la quita de pensiones por discapacidad, si el gobierno lo reconoce como un error y si dio marcha atrás acerca de este tema. Y segundo, el Papa Francisco va a visitar nuestra región el año que viene, si el gobierno ya le hizo una invitación formal y si todavía no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Gracias. Bien, respecto al primer tema, lo primero es ratificar, como hemos dicho múltiples veces, toda persona con discapacidad que tiene una pensión la va a seguir teniendo y eso es un compromiso que hemos asumido en un contexto más amplio, que es un lanzamiento de un Plan Nacional de Discapacidad que lidera nuestra vicepresidenta Gabriela Michetti, política inédita en la Argentina porque no había ninguna política integral e integrada en las distintas áreas del Estado para trabajar no solo en el cuidado de las personas con discapacidad, cosa que es una prioridad central, sino también en la igualdad de oportunidades, en darle herramientas a través de la educación, a través de la salud, a través de la inserción laboral, a través de la accesibilidad en las ciudades. Y ese esfuerzo es el corazón de nuestro compromiso con ese sector que en una parte tiene una vulnerabilidad social y en otra parte no, pero que obviamente necesita una política integral por parte del Estado. Lo que hubo fue un casos puntuales de algunos criterios que fueron revisados en el contexto de tratar de hacer lo más transparente y clara esa política para que no haya la posibilidad de que haya algunas distorsiones como pueden haber ocurrido.
Respecto al Papa Francisco, primero obviamente reiterar nuestra profunda admiración por su tarea y por el rol que ocupa y por el rol en la historia que ocupa como Papa argentino. Y obviamente el presidente ya se lo ha planteado y él sabe que está invitado a la Argentina y ojalá que un día pueda venir. Lo vamos a esperar todos los argentinos con los brazos abiertos, sin duda, pero entendemos y respetamos mucho sus decisiones en términos de cuándo va a elegir ese momento. ¿Qué tal? Buen día. Agustina Delía, de Radio Rivadavia. ¿En qué proyectos harán foco las nuevas autoridades a partir del 15 de julio? Cuando asuman, seguramente podremos hacer anuncios, pero lo más importante acá es que hay un equipo de gobierno y un equipo que está enmarcado en Cambiemos, que ya tiene un plan de trabajo delineado, que tiene 8 ejes estratégicos, que tiene 100 proyectos prioritarios, están todos en Internet, y todos esos proyectos, como podemos ver en cada uno de los 3 casos y otros casos de todo el gobierno, tienen una alta transparencia, tienen claros objetivos y va a haber una continuidad siempre de esa agenda de trabajo. ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo Asís, de TN. Quería hacerle 2 preguntas. La primera tiene que ver con las declaraciones de Elisa Carrió, que dijo textualmente que si se gana en octubre van a ir todos presos. Digo, ¿qué análisis hace de esta declaración en base al tema de la independencia de poderes que siempre este proyecto de gobierno dijo defender? Y en segundo caso, quería preguntarle también, en base a lo que le preguntó mi colega Mayol, ayer lo que fue una supervisión de obras en Quilmes, donde participaron candidatos, y nosotros fuimos muy críticos del kirchnerismo en su momento, de cómo se utilizaron las obras públicas para hacer campañas. Insisto en la pregunta de Federico, digo, si van a diferenciarse y vamos a ver candidatos que no inauguren obras, porque esto en definitiva es una diferencia de posibilidades entre quienes ocupan cargos públicos y quienes son de repente simplemente candidatos. Bien, empezando por el segundo punto, los candidatos no van a inaugurar obras, lo van a hacer los funcionarios en el marco de uno de los planes más ambiciosos de infraestructura de nuestra historia, que tiene una enorme cantidad de transformaciones, particularmente en el conurbano bonaerense, pero también en todo el país, como vemos con el Plan Belgrano, como vemos en cada rincón del país, obras de todo tipo que se van avanzando en algunos casos y en otros casos se van terminando. Nosotros no vemos ninguna posibilidad de que los candidatos desnaturalicen su rol inaugurando obras. Ahora pueden perfectamente acompañar a los funcionarios, eso no nos parece una cuestión que distorsione el eje de la campaña. Ahora, el eje de la campaña no va a pasar por allí. Nosotros no vamos a hacer una campaña distinta a lo que hemos hecho siempre. Vamos a hacer una campaña de propuestas, una campaña de cercanía, una campaña donde reforcemos ese mensaje de cambio que creemos que la mayoría de los argentinos quiere seguir apoyando. Y obviamente en eso el espíritu republicano y la forma de hacer las cosas bien, creemos que lo mantendremos. Respecto a la declaración de la doctora Carrió, nosotros primero no mi tarea interpretar las palabras de la doctora Carrió, creo que ella ha sido muy clara también, como todos nosotros, sobre el rol de la independencia del Poder Judicial. Y respecto a que justamente es el Poder Judicial el que tiene que dilucidar de la forma más ejemplar posible, de la forma más transparente posible, la gran cantidad de casos de corrupción del gobierno anterior, que en muchos casos llevan ya 8 o 9 años de demora. Y en ese sentido mantendremos, como Cambiemos, siempre el mismo espíritu. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Preguntarle cómo ha tomado el gobierno la decisión de que, finalmente se confirmó que Cristina Kirchner va a ser candidata, cómo ha tomado esta decisión el gobierno y cómo piensan que influye la cuestión económica, cómo influye para Cambiemos la cuestión económica de cara a las elecciones, teniendo en cuenta algunas cifras que indican, por ejemplo, caídas en ventas de supermercados, de shopping. ¿Cómo toma Cambiemos esta perspectiva? Respecto a la candidatura a la expresidenta, siempre fuimos muy claros en ese sentido, del respeto de la institucionalidad y de las opciones de cada dirigente respecto a qué hacía frente a las elecciones. Creemos que la expresidenta tiene que ser ella la que pueda explicar a la sociedad lo que hizo, lo que no hizo, lo que tiene pendiente de cuentas en muchos lados. Obviamente sabemos que mucha gente genera cierta irritación, la sensación
de esto de no hacerse cargo de nada de lo que pasó, ni ninguna autocrítica, ni ninguna explicación por todos los múltiples casos de corrupción. Pero en una democracia hay reglas y esas reglas permiten tirar el vaso y también permiten que ella pueda ser candidata. Ahora, también lo vimos con un enorme foco en nuestro mensaje y en no perder el eje. Nosotros tenemos que seguir transformando todos los días, gobernando todos los días y con un mensaje muy claro que nuestro foco está en trabajar en mejorar la vida de los argentinos todos los días y en particular de los bonaerenses, una provincia devastada por los malos gobiernos, por la corrupción y por las mafias, que María Eugenia Vidal hoy lidera una muy valiente transformación en ese sentido. Entonces, los que han gobernado estos últimos 30 años se pueden presentar, pueden seguir diciendo que ellos hicieron todo bien, pero los bonaerenses y los argentinos saben la realidad en la que están viviendo y saben también el esfuerzo que estamos haciendo todos los días con ellos para juntos transformar esa realidad. Respecto al tema económico, nosotros creemos que seguimos en este proceso de transformación de una economía severamente deteriorada, que en cualquier otro contexto histórico hubiera terminado en una gran crisis económica, que vivimos un primer tiempo el año pasado complejo, de una transición difícil, sobre todo de transparentar muchas cosas que habían sido maquilladas y ocultadas durante tiempo, y sentar las bases para poder crecer. Y la Argentina ya empezó a crecer y eso es muy importante porque al igual que el proceso de baja de la inflación, al igual que el proceso de poder insertarnos en el mundo, de poder generar las condiciones para generar trabajo, son las bases para poder crecer los próximos 20 años. Nosotros tenemos que poder generar esas condiciones que nos permiten lograr reducir esa brecha que hay entre la Argentina posible y la Argentina real. Y hay muchos ejemplos que nos llenan de optimismo de que estamos yendo por el camino correcto. Muchas veces nos agarra la ansiedad de querer que las cosas sean más rápidas. Sabemos el enorme esfuerzo que muchos argentinos están haciendo. Sabemos que muchos están esperando hace muchos años para salir de las dificultades económicas. Pero lo más importante es ratificarles que estamos junto a ellos, que no nos olvidamos, que para eso nos metimos, para mejorarles la vida y al mismo tiempo que confiamos que este es el camino correcto y que son muchos los ejemplos. Puedo dar ejemplos, como hablaba antes, de la reaparición de los créditos hipotecarios, de la posibilidad de poder volar en los distintos lugares del país por pasajes más baratos y más conexiones. Ha aumentado mucho la cantidad de viajes, ha aumentado la cantidad de turistas, ha aumentado ya la producción industrial por primera vez. Hay muchos sectores que ya están mostrando recuperación. Va a ser desparejo en los distintos lugares del país la velocidad y el tiempo, pero no tenemos duda que estamos yendo por el camino correcto hacia el crecimiento y hacia una mejor situación para los argentinos. Ministros, buenos días. Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, dos preguntas retomando las que hacían previamente mis colegas. No me han dejado del todo satisfechos las respuestas. La primera tiene que ver con el bono a 100 años. Por un crédito de 2.500 millones de dólares, vamos a estar pagando al cabo de 100 años casi 20.000 millones, hipotecando de alguna forma el futuro de los argentinos, por una tasa que usted alababa, pero que triplica casi el valor de lo que se paga a nivel internacional. Y segunda pregunta, tiene que ver con las declaraciones de Elisa Carrió también. El gobierno desde que asumió viene hablando de la inmensa corrupción que hubo en la gestión anterior. Sin embargo, al día de hoy no hay todavía nadie preso y con las declaraciones de Carrió pareciera que se debe más a un tiempo político que a un tiempo judicial. Bien, en el primer punto, la Argentina hoy se está financiando a una tasa de 4,8 promedio entre todo lo que son las colocaciones que estamos haciendo. Esa es la tasa más baja de la historia argentina. Nunca en la historia argentina, la Argentina consiguió un financiamiento más barato que este. Y esto se debe a la confianza que ha generado el presidente Macri y este gobierno en tan solo un año después de estar en default, de ser uno de los países incumplidores que había estafado de distintas maneras en distintos momentos a los ahorristas del mundo. En segundo lugar, la tasa específica de este bono de 100 años es tan solo menos de un punto de diferencia con lo que es la tasa del bono de 30 años. Y eso es una diferencia marginal muy baja
para una colocación que permite generar más confianza, que genera a su vez la posibilidad de tasas más bajas aún. Nosotros no estamos conformes, queremos seguir bajando la tasa de la Argentina y estamos en el camino correcto haciendo las cosas que hay que hacer para lograrlo. Y de vuelta vuelvo a la conexión de entender que este financiamiento, la Argentina hoy tiene el correlato de deuda sobre producto más bajo de Latinoamérica y el plan financiero que nosotros hemos implementado para financiar el gradualismo, porque la Argentina está en déficit, y eso implica que hay que financiarlo de alguna manera, lo estamos financiando en ese proceso gradual de baja de déficit con esa deuda. Al finalizar ese plan financiero seguiremos con la tasa más baja de deuda sobre producto de América Latina. Con lo cual es falso que estemos sobreendeudando la Argentina, es falso que estemos hipotecando el futuro. Lo que estamos haciendo justamente es generar las condiciones para que la Argentina pueda tener crédito equivalente a otros lugares del planeta. Respecto, de vuelta al tema de la corrupción y las causas, el Poder Judicial es un poder independiente en la República Argentina. Creemos que es muy importante lo que se va a discutir hoy en el Congreso de la responsabilidad penal empresarial, porque eso puede ser un dinamizador de los procesos de información que las empresas den sobre lo que ocurrió en la corrupción. Y también para ser muy claros, lo que pueda ocurrir en cualquier momento. Nosotros tenemos que erradicar la corrupción mediante más transparencia, más tecnología y más fortalecimiento institucional que prevenga que el día de mañana cualquier funcionario se corra de los márgenes de la ley y aproveche su cargo público para hacer un acto de corrupción. Respecto a los tiempos políticos o no, eso lo tiene que responder la justicia. Este gobierno ha sido absolutamente claro en su respaldo a su accionar, ha sido absolutamente claro en entregar toda la información necesaria que antes se ocultaba para que se pueda investigar, y creemos que es muy importante que esto pueda ocurrir en tiempo real, al igual que lo hemos hecho también cuando han denunciado al presidente o a cualquier funcionario de este gobierno. Pedir inmediatamente que se investigue, que se muestre, y como va pasando con causa tras causa, se van cayendo las mentiras de los kirchneristas que tratan de enlodar a este gobierno, porque a diferencia de lo que ocurría antes, este gobierno no vino a eso, no vino a ocultar, no vino a robar, vino a tratar de hacer las cosas bien por los argentinos.